Amados hermanos, hay una pregunta que yo me la he hecho a mí mismo, se la he hecho a Dios y hoy la quiero compartir contigo. La iglesia que vemos hoy está preparada para irse en el rapto con el Señor. Estamos en febrero de 2026. Esta es una de las preguntas más profundas y debatidas dentro del cristianismo actual. Estamos en febrero de 2026 y si lo miramos con honestidad y un toque de realismo, hay que ser realista, la respuesta depende a quién tú le haces esa pregunta. Pero aquí yo te voy a compartir un análisis que yo he hecho, un análisis equilibrado de lo que se percibe en el panorama espiritual del día de hoy. El contraste de la iglesia actual, la iglesia tibia. Una gran parte de la iglesia de hoy, hermanos, se ha acomodado a la cultura moderna, a la cultura del mundo. Se habla de un enfoque en el materialismo, en el entretenimiento y una fe a la carta que evita a toda costa el sacrificio o la santidad. En este sentido, yo diría que esas iglesias están, y muchos cristianos están en modo pausa espiritual. Pero hay un remanente fiel, porque por otro lado, siempre ha existido lo que la teología llama el remanente, que es un grupo de personas que vive con una conciencia profunda de su fe, que no han negado la palabra, que solamente tienen sus opuestos en Jesús, enfocados en la compasión, en la integridad, en el temor de Dios y en la espera activa de su Señor. Y lo tercero es la distracción digital. Fíjese bien, vivimos en una era de mucho ruido constante y a veces la preparación espiritual se pierde entre notificaciones, entre timbres de teléfono, entre llamadas al WhatsApp y el ritmo frenético de la vida. Y eso hace que la vigilancia de la que hablan las Escrituras sea un reto mayor que en siglos pasados, porque hace siglos atrás, 50, 100 años atrás, por lo menos, no había los entretenimientos que hoy están diseñados para mantener al mundo, pero sobre todo a los creyentes entretenidos. Ahora, ¿qué define estar preparado espiritualmente? La preparación no se trata de perfección absoluta, porque somos humanos, sino más bien, óigame bien, de una actitud y una relación con Dios. Primero, vigilancia, no vivir dormido ante lo que está sucediendo en el mundo. Segundo, arrepentimiento, que es una disposición constante a corregir el rumbo. Tercero, el amor en acción, porque no solo tener la doctrina correcta es importante, sino más bien de vivirla con el prójimo. La parábola de las 10 vírgenes es el recordatorio clásico y más claro sobre este tema. Todas estaban en la iglesia esperando al novio, pero solo la mitad tenía aceite suficiente en sus lámparas. El aceite, ustedes saben que es una vida espiritual real, más allá de la apariencia externa. Este es un tema que invita a todo creyente a una introspección personal, más que a juzgar al de al lado. La iglesia de hoy está lista para el rapto de la iglesia, pero yo creo que la pregunta ahora sería, ¿estoy listo yo? Entonces vamos a profundizar en lo que dicen los textos clave respecto a estar listo, preparado, ready para irse con el Señor. La Biblia no solo habla del evento en sí, sino más bien que describe con mucha precisión el clima espiritual de los últimos tiempos, de los últimos días. Estamos en los tiempos del fin. Y aquí tiene los puntos centrales sobre lo que se espera de una iglesia que está preparada frente a la realidad que describen las cartas apostólicas.
Primero, vemos el fenómeno de la apostasía. La Biblia nos advierte maravillosamente que antes del fin va a venir una apostasía que no es otra cosa que un abandono de la fe por parte de quienes antes creían. Segundo, está el reto de hoy, porque muchos ven esto como la falta de compromiso y en la mezcla de la fe cristiana con filosofías puramente humanas, y una iglesia preparada es aquella que resiste la presión de diluir su mensaje para encajar. Yo he visto en librerías cristianas ventas de libros de personas que no son cristianas. Por lo menos he visto libros de Og Mandino, que es un motivador, ese hombre no es cristiano. De Coelho, que tampoco es cristiano, son metafísicos. Yo vi en una librería cristiana un libro que se llama Yo visité Ganímede, que eso yo lo ojeé y tiene que ver con platillos voladores, con extraterrestres, con alienígenas. ¿Por qué viene eso? Porque la gente, en vez de leer la Biblia, se pone a estar... Yo no digo que no leas, porque hay libros de hombres serios que son una bendición para la iglesia, que nutren el carácter espiritual del creyente, lo ayudan en su crecimiento y en su, en su peregrinaje por esta tierra. Libros de Gille, libros de Josué Irión, de Watchman Nee y muchos que son de grande bendición. Lo segundo es la advertencia sobre el carácter. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, ahí Pablo le describe a Timoteo cómo será la gente en los últimos días, el carácter de los hombres en los posteriores días. Y es una lista que parece sacada de un periódico actual, para que usted vea lo preciso que es Dios. Dice que habría amadores de sí mismos. Eso es narcisismo. Segundo, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Entonces, estar preparado significa tener una fe que transforme el carácter, no solo una religión que se queda en la superficie o en las redes sociales. Y hoy veo gente más navegando en redes sociales, en lo que dice el fulano apóstol, el supuesto profeta, que lo que dice el Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos recuerda, el Espíritu Santo nos dice hoy, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Hoy mucha gente ha sido descontextualizada de la realidad bíblica a través de estos escritores, de estos supuestos apóstoles y profetas y maestros, y los han llevado a un plano donde ellos les hacen entender que ser guiado por estos hombres es ser guiado por el mismísimo Dios. Y eso es falso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y tercero está el estado de la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, la iglesia séptima de Asia Menor, a quien Jesús le envió las cartas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Esta es quizás la advertencia más directa para la iglesia de hoy. Se describe a una iglesia que se siente rica y que no tiene necesidad de nada, pero que en realidad espiritualmente es tibia, es muerta, seca, miserable y desnuda. Y Jesús en la carta les recomienda la preparación, porque el Señor les recomienda que compren oro fino, refinado en fuego, que es la fe probada, y el colirio para los ojos, que es el discernimiento espiritual. Hermanos, la falta de discernimiento espiritual hoy es como tratar de cruzar un campo minado por el enemigo, lleno el camino de bombas cazabobos, sin ojos. Vas a terminar explotado. Entonces, estar listo implica reconocer nuestra necesidad espiritual constante, nuestra total dependencia en Dios, sin importar cuánto éxito
material nosotros tengamos, porque el éxito material no tiene nada que ver con el éxito espiritual. Ahora, ¿cómo se ve la preparación en la práctica? Según el Nuevo Testamento, la preparación se resume en 3 conceptos. Primero, sobriedad. No dejarse embriagar por el caos del mundo o por las preocupaciones excesivas de la vida. La Biblia dice, sed sobrios y velad. Lo segundo es la santidad. Vivir con integridad cuando nadie nos ve. Esa es santidad, porque esa santidad está movida por el temor de Dios. Y lo tercero, la misión. Eso es estar ocupados haciendo el bien hasta el último momento, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Y si la iglesia hoy está lista o no, eso es precisamente una batalla que se libra en el corazón de cada creyente individualmente cada mañana. Es una espera activa, no es una espera pasiva, sentados en el banco esperando que todo se vaya cumpliendo. Miren, el letargo espiritual de la iglesia de hoy es generado por la negligencia y la indiferencia de muchos líderes. El estado de la oveja es un reflejo del cuidado del pastor. Si la iglesia hoy parece estar en un letargo, o sea, en un sueño profundo o adormecimiento, gran parte de la responsabilidad recae en quienes tienen el mapa de Dios y la linterna del Espíritu en sus manos. Aquí yo te voy a presentar cómo esa negligencia de los líderes está afectando la preparación de la iglesia, del creyente, para el rapto de la iglesia. Está el impacto que produce la negligencia en el liderazgo. Está el evangelio light, un mensaje de confort, para evitar que la gente se vaya o se ofenda. Muchos líderes han sustituido el mensaje del arrepentimiento y de la santidad, del temor a Dios, por una de autoayuda, de prosperidad emocional, tú sabes. Y esto genera una iglesia que busca a Dios por lo que Él da y no por lo que Él es. Lo segundo es la falta de discernimiento. La indiferencia de los líderes hacia las señales de los tiempos, hermanos, se están cumpliendo. Cada vez las noticias, CNN, todos esos noticieros del mundo están diciendo que el tiempo se acaba. Y eso hace, precisamente, esa indiferencia del liderazgo, hace que no se hable del regreso de Cristo. Hay iglesias donde nunca hablan del rapto de la iglesia, donde no preparan al pueblo para irse con el Señor. Y si el líder no habla de esto, la congregación asume que falta mucho y por eso baja la guardia y el diablo lo sorprende y muchos se van a quedar en el rapto y van a vivir la gran tribulación. Y lo tercero, que es, a mí en lo particular me preocupa mucho, es el escándalo como un somnífero. Mire, cuando los líderes caen en crisis morales, en pecados sexuales o en delitos financieros, el impacto no es solo el pecado en sí, sino la desilusión que generan en el pueblo. Esto causa que muchos creyentes se vuelvan indiferentes y dicen, bueno, si él lo hace, ¿qué importa lo que haga yo si lo está haciendo el líder? No, la Biblia dice que nuestro modelo es Jesucristo, no es ningún hombre en la tierra. Hay 3 tipos de liderazgo que están en letargo y les voy a dar la referencia bíblica. Está el líder asalariado. Según las características son que solo está por el beneficio económico, Juan 10:12. ¿Y cuál es el resultado en la iglesia? Que abandona las ovejas ante el peligro moral y deja que el lobo los devore. Segundo está el ciego, que no ve las señales del tiempo, Mateo 15:14. ¿Y cuál es el resultado en la iglesia de hoy? Que guía a la congregación hacia el conformismo.
no le importa nada. Y cuarto está el siervo malo. ¿Cuál es la característica del siervo malo? Según Mateo 24:13 dice, mi Señor tarda en venir. Y no es que Él se tarde, como algunos creen, como dice Pedro, sino que Él es fiel, esperando que ninguno de nosotros se pierda, sino que vengamos al arrepentimiento. ¿Y cuál es el resultado en la iglesia de hoy? Que esa persona vive sin urgencia, de una manera indiferente, deportiva. ¿Y cuál es el resultado de la negligencia y de la indiferencia en el liderazgo de hoy? Porque la negligencia crea un ambiente donde el pecado ya no duele y la venida de Cristo ya no emociona a uno. Cuando yo oigo acerca del rapto, mi corazón salta. Hoy el pecado no le está doliendo a la gente, se han acostumbrado y ya no le duele, sino que hasta se vuelven, entre comillas, masoquistas, les gusta ese dolor, sufrir el pecado. Se acostumbraron al pecado porque su conciencia está muerta. Ver la cruz de Cristo, eso tiene que señalarnos todo lo que Él sufrió por nosotros y eso tiene que avergonzarnos para no pecar contra Dios. Como dijo José, yo nunca voy a pecar ni contra Dios ni contra mi Señor. Cuando la mujer de Potifar lo estaba tentando a que se acostara con él. Entonces esto es lo que yo llamo la anestesia espiritual. La persona está viva, pero no siente nada. Hay gente que me dice, yo sé que el evangelio es la verdad, pero yo no siento. Cuando sienta, me arrepiento. Cuando sienta, obedezco. ¿Usted cree que un muerto puede sentir? Claro que no. Y no sienten porque están muertos en delitos y pecados. Por eso Dios te dice hoy, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te va a iluminar. Ahora, aquí se cumple lo que decía el profeta Ezequiel sobre los pastores que se apacientan a sí mismos en lugar de apacentar al rebaño. Aquí hay un dato crítico que le voy a dar, porque históricamente los avivamientos nunca comenzaron por la comodidad, sino más bien cuando un remanente decidió despertar, avanzar, obedecer a Dios a pesar de la apatía de los líderes y a pesar de las persecuciones, y tuvieron en conciencia que el avivamiento no es gratis. Ahora yo quiero decirle algo, tanto la unción como el avivamiento son muy caros y poca gente tiene la disposición de pagar el precio por el avivamiento y por la unción. Sin embargo, hay una verdad ineludible en la Biblia. La responsabilidad es individual. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aunque el líder falle, cada persona, cada creyente tiene la responsabilidad de mantener su propia lámpara encendida llena de aceite. Y yo pienso que la falta de urgencia o de interés en los líderes de hoy, no todos, pero la mayoría, se debe a un miedo, óigame bien, a perder seguidores o a que ellos mismos han perdido la fe en la inminencia del rapto. Y esto es un círculo vicioso bastante peligroso. Al final se convierte en una mezcla de estrategia de marketing y pérdida de la brújula espiritual del espíritu. Y si lo analizamos a fondo, hay 3 razones principales que yo, José Ramírez, he encontrado por las que muchos líderes han soltado el mensaje de la inminencia del rapto y sobre todo al llamado a la santidad. Primero, el miedo al éxodo de la membresía. Hoy en día muchas iglesias se gestionan con matrices de éxito empresarial, asistencia, presupuesto, alcance en redes. Mire, yo estuve en una nación, una isla del Caribe, predicando, y yo fui a una radio cristiana porque yo quería apartar una hora para llevar el mensaje a esa nación. Y a mí me atendió la gerente de esa emisora cristiana, entre comillas.
y me dijo que no había problema. Yo le enseñé todo lo que ellos le piden a uno. Y ella me dijo, bueno, está bien su propósito, el deseo, pero aquí hay una condición, aquí no se puede hablar contra el pecado, no se puede hablar de apostasía, no se puede hablar de cosas que incomoden a la gente porque estamos en competencia, estamos en la punta en competencia con la radio secular de esta ciudad. Imagínese usted, ahora hacen una competencia por marketing, por rating, ya no son emisoras del reino, sino de rating. Este es el problema. Este es el problema. ¿Y cuál es el problema que ellos encuentran? Es el siguiente, es que el mensaje del rapto y la preparación espiritual exige tres cosas: santidad, arrepentimiento y renuncia. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Estos temas no venden tanto como las promesas de éxito material o bienestar emocional inmediata que ofrecen esto en este mensaje diluido, extraviado de la doctrina sana de Dios, ese evangelio light que estamos viendo hoy. Entonces muchos líderes temen que si confrontan el letargo de la gente se mude a la iglesia de al lado donde el mensaje sea ligero y cómodo. Lo segundo es la teología del mañana, que esto es la pérdida de la urgencia, porque hay una frase que resume todo: viven como si Cristo viene dentro de 1000 años. Entonces muchos líderes se han enfocado tanto en construir imperios terrenales, en edificios monumentales, en construir sus pequeños reinos y plataformas personales, que el regreso de Cristo se vuelve un inconveniente, un problema, un tropiezo, un obstáculo para sus planes a largo plazo. Hay gente que no quiere que Cristo venga porque están tan cómodos aquí en la tierra que no quieren irse al cielo. Entonces, si realmente creyeran que el tiempo es corto, su prioridad no sería la estética del auditorio ni lo monumental de sus edificios, sino más bien el estado espiritual de las almas. Y lo tercero es el temor al fanatismo. Mire, durante décadas hubo grupos que pusieron fechas exactas y fallaron. Y eso generó burlas y vergüenza. Al no querer sonar anticuados o extremistas, ellos terminaron eliminando la esperanza bienaventurada de la iglesia, que es el rapto de la iglesia, hermano, dejando a la congregación sin su principal motivación para vivir en santidad, porque la Biblia dice que el que quiera vivir piamente va a padecer persecuciones, obviamente, pero juntamente con eso la fe va a ser purificada y el que tiene la esperanza de irse con el Señor, asimismo se purifica. La responsabilidad es un arma de doble filo, porque la Biblia es muy severa con esto en el libro de Ezequiel capítulo 33, con la figura de la atalaya. Dice que si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta para alertar al pueblo, el pueblo no se va a percibir y su sangre demandará de mano del atalaya. Muchos le van a dar cuenta a Dios de gente que se han muerto en pecado, no fueron confrontados y están ahora en las pailas del infierno. La Biblia dice que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Esta es una advertencia terrible, aterradora para cualquier líder, para cualquier ministro. El silencio ante el peligro espiritual tiene un precio altísimo que van a pagar aquel día. Y yo estoy viendo hoy una iglesia infantilizada. Mire, durante décadas han acostumbrado al creyente en muchas congregaciones a ser un consumidor pasivo. Se sienta, se para, escucha, aplaude, se levanta a dar la ofrenda, consume el show y se va a la casa esperando que el líder le diga qué va a pensar, cómo va a vivir, dependiendo
totalmente de el líder y no de Dios. Esa dependencia, amados hermanos, genera una vulnerabilidad enorme y peligrosa. Si el guía se duerme, entonces el grupo entero se queda en la oscuridad. Entonces aquí hay 3 razones por las que esa dependencia es la trampa perfecta de Satanás para el letargo de la iglesia de hoy. Primero, la falta de digestión propia. Porque muchos creyentes hoy sufren de lo que yo llamo analfabetismo bíblico. Conocen las frases motivacionales del líder, pero no conocen las escrituras por sí mismos. ¿Cuál es el peligro? Que si el líder deja de hablar del reino o de la santidad, el creyente ni siquiera nota que falta algo esencial en su dieta espiritual. No hay un criterio propio para decir, un momento, esto no es lo que dice la Biblia. Y hay otros líderes que si alguien dice pastor o profeta o apóstol, eso no es lo que dice la Biblia, entonces lo toman como una falta de respeto al ungido de Jehová. Este es un problema, hermano. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y punto. Y lo segundo está el fenómeno del influencer espiritual. Hoy se sigue a personas, no se sigue a Cristo. Y cuando el líder tiene mucho carisma, mucha gracia, entonces se le perdona la falta de profundidad en la palabra. Mire, cuando el enfoque está en la personalidad del que predica, del que enseña, la fe del oyente se vuelve frágil. Que si el líder cae o se enfría espiritualmente, la fe de la congregación se desploma con él. ¿Por qué? Porque nunca desarrollaron una raíz directa con la fuente. La fuente es Dios, no el hombre. Los hombres están puestos allí para guiar, para apacentar, para enseñar la palabra. La Biblia dice, acordaos de vuestros pastores como aquellos que os enseñaron la palabra, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y lo tercero es la comodidad de la responsabilidad delegada. Es mucho más fácil decir, mi pastor no me enseñó sobre esto, que pasar tiempo a solas con Dios, estudiando su palabra y orando. El letargo es cómodo. ¿A quién no le gusta dormir? Despertar requiere esfuerzo, autodisciplina y a veces soledad. Muchas veces nosotros para poder tener un encuentro con Dios tenemos que aislarnos. Entonces muchos prefieren seguir dormidos bajo la sombra de un líder negligente, indiferente, porque eso les quita la presión de tener que cambiar sus propias vidas. La Biblia dice, ¿cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Cómo se convertirán? ¿Cómo conocerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo se van a arrepentir si no hay una confrontación, hermano? Tenemos que exhortar porque la iglesia está a punto de irse. ¿Qué tanta basura ha metido el diablo en la iglesia, mi hermano? Entonces, dentro de todo este contexto está la realidad del despertar del remanente de Dios. Porque a pesar de esto, la historia bíblica muestra que siempre que la estructura oficial se corrompía o se dormía, Dios levantaba a individuos comunes que buscaban el rostro del Señor fuera del sistema. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta promesa me indica que aunque el líder sea negligente, la oveja que realmente busca al pastor principal, que es Cristo, no se va a perder. El Espíritu Santo tiene el poder y tiene la capacidad para despertar a alguien de en medio de la iglesia más dormida y más muerta del mundo. Y fíjese que hoy tenemos una era de información y de enseñanza en Internet que está incidiendo en el bien y el mal que estamos viendo hoy dentro de la iglesia del Señor. Y esa es la paradoja de nuestra era hoy, que tenemos toda la información, pero quizás menos
discernimiento que nunca. El Internet es un arma de doble filo que, en lugar de despertar a la iglesia, muchas veces la ha sumergido en un trance digital. Se convierte como en una cocaína digital, en un somnífero digital. Aquí yo te voy a presentar cómo esta herramienta está jugando un papel crítico en el letargo de la iglesia o en el despertar de la iglesia. Todo depende del uso que se le dé. Tenemos primero que nada el filtro del algoritmo espiritual, la brújula de confirmación. Los algoritmos de redes sociales te muestran lo que quieres oír, no lo que necesitas oír. Si un creyente busca mensajes cómodos, pues el Internet le va a dar una dieta infinita de evangelio online, reforzando su letargo, dándole otra pastilla somnífera y haciéndole creer que está bien porque otros miles piensan igual, le han dado like, le han dado la manito, le han dado me gusta a eso que están diciendo. Tenemos que retener lo bueno, tenemos que examinarlo todo conforme a la palabra. Lo segundo es la parálisis por análisis, que eso lo produce la confusión. ¿Por qué? Porque hay tantas interpretaciones, profecías contradictorias y debates sobre el rapto en YouTube, en las redes sociales, que muchos terminan abrumados y dejando el tema ante la duda y la confusión, porque eso es lo que produce esto. La mayoría, el que no habla por el Espíritu, trae duda y confusión. La respuesta humana natural es la apatía. Como nadie se pone de acuerdo, mejor no me preocupo por eso. Segundo, está el entretenimiento disfrazado de edificación, porque muchos pasan horas viendo debates teológicos o noticias proféticas como quien ve una serie de Netflix. Hay conocimiento intelectual, pero cero transformación de vida. Y eso es lo que produce la información sin oración. Sin embargo, para el que tiene hambre real de Dios, el Internet ha roto el monopolio de los líderes negligentes. Y te voy a explicar por qué. Primero, porque va directo al acceso a la fuente. Hoy cualquiera puede descargar una concordancia bíblica, puede descargar un compendio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, puede estudiar griego o hebreo original en línea y contrastar lo que dice su pastor con la Biblia. Y ya, hermanos queridos, no hay excusa para el analfabetismo bíblico. Yo conozco personas que tienen licenciaturas y doctorados, pero son analfabetas en la palabra. Lo segundo está la conexión del remanente, porque hay personas que se sienten solas en iglesias dormidas y están encontrando comunidades globales que comparten la misma urgencia de la venida de Cristo. Podemos encontrarnos grupos que comparten la sana doctrina, que son luchadores y defensores de la fe verdadera. Y esto está creando un despertar subterráneo fuera de las estructuras tradicionales. Hay un libro que yo leí que se llama El mártir de las catacumbas. Era una comunidad cristiana que estaban debajo de la tierra y ahí va creciendo la iglesia. Eso es lo que prácticamente está pasando ahora. Personas que tienen hambre de Dios, que no consiguen respuesta, que no está el mensaje que colma la plenitud de sus corazones y de su alma, y entonces en estos grupos que se consiguen allí, que defienden la sana doctrina, que predican la verdad de la palabra, entonces se refugian ahí como en una iglesia subterránea en el siglo XXI. ¿Y cuál es el veredicto de esto? Que el Internet no despierta a nadie, más bien solo potencia lo que ya hay en el corazón del hombre. Si buscas distracción, hallarás ruido. Si buscas a Dios, hallarás herramientas que antes eran imposibles de conseguir. Y al final,
parece que se está cumpliendo lo que dice la Biblia sobre el trigo y la cizaña. Ambos crecen juntos hasta el final. Entonces la brecha entre el creyente que sabe mucho y el que vive lo que sabe se está haciendo cada vez más ancha. Yo creo que el ruido digital es una estrategia deliberada para que cuando el evento ocurra, la gente esté demasiado distraída para haber leído esto en la Biblia. Por eso yo veo esto como la estrategia de la distracción, y es quizás más efectiva que la persecución abierta. Miren, el diablo está destruyendo más creyentes con la distracción que con las persecuciones por causa del Evangelio. Es decir, la filosofía es, si no puedes detener a alguien, deténlo hasta que olvide a dónde va. En la guerra espiritual, el ruido digital funciona como una cortina de humo, como una bomba de humo, y aquí yo te comparto cómo esta distracción está operando como un sedante antes del rapto de la iglesia. Mira el diseño de la distracción final. Primero está la saturación de los sentidos. El cerebro humano no está diseñado para procesar el flujo infinito de información que recibimos hoy. Y quiero concluir, hermanos, con este tema, y es que evidentemente si los ministros no preparamos la congregación para estar lista para el rapto de la iglesia, seremos culpados de los que perezcan, de los que se quedan, aunque hay una responsabilidad individual. Los creyentes no pueden dejarle la responsabilidad de su propia salvación a los ministros. Entonces, esta es una perspectiva profunda y con mucha carga de responsabilidad, porque dentro de la teología escatológica, que es el estudio del fin de los tiempos, y eso es algo que hay que hablar, hermanos, existe una convicción muy fuerte de que el rol del pastor no es solo un rol administrativo o motivacional, sino más bien de preparación y sobre todo de vigilante. Desde un punto de vista bíblico y ministerial, aquí yo te voy a compartir algunos puntos claves de esa culpa o responsabilidad de la que yo te estoy hablando, que tenemos todo lo que predicamos y enseñamos la palabra. Por eso Dios nos habla en la palabra de la figura y la responsabilidad de un atalaya. Y muchos basan esa responsabilidad en el concepto de la atalaya que describe el Señor en Ezequiel 33. Si el centinela ve venir la espada, el peligro, y no toca la trompeta para advertir al pueblo, la sangre de la gente que perezca va a recaer sobre su cabeza. Y la advertencia es que se considera que el ministro debe alertar sobre la santidad necesaria para el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y apunta acerca de la negligencia que puede estar en el atalaya. Si el mensaje se diluye para ser solo cómodo, se asume una omisión de socorro espiritual a la iglesia. Entonces, aquí hay dos polos que yo he notado a lo largo de mi vida, pues, como predicador, que es la preparación y el entretenimiento, porque existe una crítica creciente hacia el liderazgo que se enfoca más en el bienestar temporal que en la preparación eterna. La santidad, óigame bien, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:4 tiene que estar allí en cada mensaje. Se tiene que vivir en la casa, en el campo, en la calle, en el trabajo. La parábola de las 10 vírgenes resalta que la falta de aceite, o sea, la preparación espiritual, es una responsabilidad individual, pero fomentada por la enseñanza del líder. Nosotros tenemos que fomentar el crecimiento espiritual sano. No podemos
inyectarles hormonas motivacionales a la iglesia para que crezcan como monstruos, pero su cerebro no ha entendido quién es Dios. Como esos pollos que los tienen en la incubadora y a la vuelta de 2 o 3 semanas ya son gallos a punta de hormonas de crecimiento que lo que hacen es inflar sus músculos, estirar los huesos, pero en realidad siguen siendo pollos. O sea, son gallos con mente de pollo. Y yo he visto gente así, dentro de la iglesia y aún en el liderazgo. Hay un juicio a los maestros de la palabra. En la epístola de Santiago, ahí el Señor nos advierte que los maestros van a recibir un juicio más severo. Y esto refuerza lo que yo estoy hablando. Si un ministro ofrece a Dios una congregación que no está lista por falta de instrucción doctrinal y espiritual, hay una rendición de cuenta directa a Dios. Ustedes le van a dar cuenta a Dios. La Biblia dice que los pastores darán cuenta a Dios. Ahora, ¿cuál es el riesgo principal en todo esto? El mayor temor en este contexto es que el pueblo perezca por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y el conocimiento ausente o esa ausencia de conocimiento se debe a 2 cosas. Número 1, a la negligencia de los creyentes en leer la palabra y dedicarle tiempo al estudio serio de las Escrituras. Y segundo, a la negligencia, la incapacidad de los ministros de enseñar el mensaje, la palabra tal cual. Si el ministro no enseña sobre el arrepentimiento, sobre la urgencia del tiempo que estamos viviendo, la congregación va a caer en una autocomplacencia, en una indiferencia, y eso es mortal para el alma. Hay que leer la palabra, hay que estudiarla, dedicarle tiempo. A mí el hermano Gille me dijo, tocando la Biblia de él, me dijo, predica así como está escrita en esta palabra, y vive Jehová Dios y el Espíritu Santo es mi testigo fiel de lo que yo estoy hablando. Y me dijo, el cielo se mueve con obediencia. Ese es el secreto. Además no hay ningún secreto porque está revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, este es un equilibrio delicado entre inspirar esperanza y mantener la urgencia de la vigilancia espiritual. Hermanos, tenemos que abrir los ojos. Los tiempos son peligrosos y no podemos descuidarnos. Es el consejo que yo le doy a todos los que oyen y siguen el canal, que por gloria y gracia de Dios, Él me habló hace tiempo que lo abriera. Y por eso usted ve, yo hablo el rapto de la iglesia, yo no hablo de otra cosa, hablo de un llamado a la santidad. Todos hemos pecado, todos los que hemos reconocido el pecado y nos apartamos, hemos reconocido eso y hemos alcanzado la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios. Así que mi consejo es, y sobre todo a los ministros que me oyen, porque yo tengo personas suscritas en mi canal que son pastores, pastoras, evangelistas, profetas, y ellos saben que yo hablo conforme a la palabra del Señor. Y todos esos pastores que por gracia de Dios siguen la palabra y la sana doctrina, y muchos siempre me llaman, me consultan ciertas cosas, y yo con la gracia y la misericordia de Dios, pues Dios me ha usado para darle directrices y consejos conforme a la palabra, porque es tiempo, como dice la Biblia, a la ley y al testimonio, volvernos a la palabra, volvernos, queridos hermanos, al primer amor, a las primeras obras. Los pastores tienen que promover la santidad, la palabra de Dios, tienen que promover los ayunos congregacionales, tienen que promover los clamores en la iglesia, tienen que promover las vigilias,
constantes en la iglesia, tienen que promover el evangelismo en las calles, en las plazas, en los colegios, en las universidades, en las cárceles, en los hospitales, hermanos. Hoy los cristianos, la mayoría, solo van al hospital cuando van a atenderse con el médico, pero se olvidan del que está enfermo, del que quizás tiene la única oportunidad, y nosotros, por negligencia, por apatía, por no amar al prójimo como a nosotros mismos, no los asistimos en el último momento de sus vidas. Espero que esto llegue a lo profundo de tu corazón, porque Dios te pide el corazón, porque allí es donde radica tus actitudes y lo que tú haces. Ven, hijo mío, dame hoy tu corazón, y Dios te va a devolver un corazón desintoxicado de propósitos egoístas, propósitos equivocados, y te lo va a devolver y te lo va a poner en el pecho, que vas a sentir el corazón de Dios en tu vida, vas a moverte en el latir de Dios. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom. Cristo está a la puerta. Bye.